Estamos todavía en Efesios 4 y vamos a dar un pequeño estudio acerca de el pastor y el maestro, porque toquemos el profeta, el evangelista, el apóstol, y ahora vamos a hablar del pastor y el maestro. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Hoy vamos a hablar del ministerio un poquito, ¿no? Porque esto es muy largo, pero un poquito del ministerio pastoral y luego otro poquito del ministerio del maestro. Mirad, lo primero, cuando Dios llama a un pastor, todos los hombres de Dios, todas las mujeres de Dios y toda la iglesia de Dios debe de amar las almas. Pero un pastor tiene un corazón dedicado a las almas. Porque si no tiene un corazón que ame a las almas, es imposible que sea pastor. Mirad, cuando el Señor resucitó en Juan, capítulo 21, le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Antes de que el Señor lo enviara a pastorear, primero le preguntó si me amas. Porque si me amas a mí, cuidarás mis ovejas. Es decir, la encomienda del Señor para el ministerio pastoral en el caso de Pedro, que es para todo el mundo, es: ¿amas al verdadero pastor de las ovejas? Sí, pastorea mis ovejas. Porque si me amas a mí, amarás lo que es mío. Y ellas, dice, son mis ovejas. Entonces, un pastor debe de amar a sus ovejas. Y el amor es demostrativo. No se puede decir: yo te amo. ¿De qué me amas? El amor es demostrativo. Y un pastor que no ama las almas, el Señor nunca lo pondrá de pastor. ¿Saben? Nosotros tenemos un sistema devoto y somos pastores itinerantes. ¿Vale? Entonces, el Señor se mueve entre nosotros. Pero cuando Dios envía de verdad un pastor, éste amará las almas. Porque Dios sabe quién tiene corazón de pastor y quién no. Y no es porque Él ha preparado su corazón, eso no es. Es porque cuando el Señor da un ministerio, prepara ese corazón. Por ejemplo, el ministerio de evangelista ama a los creyentes, pero su corazón está inclinado a los perdidos. ¿Por qué? ¿Es mejor él que un pastor? No, es porque Dios le ha dado ese ministerio y por lo tanto Dios produce eso en el corazón. ¿Entienden esto? Es decir, que el pastor ama a las ovejas no porque sea un buen pastor, sino porque Dios le ha dado ese corazón, porque le ha dado ese ministerio. Ahora el evangelista dice: bueno, yo amo a los creyentes, pero no me digas el por qué, amo más a los perdidos. Entonces eres peor que el pastor. El pastor tiene más amor que tú. No, es que él tiene un ministerio diferente al pastor. Y como Dios sabe trabajar en su obra, pues Él pone afecto en el corazón del evangelista para los perdidos y pone afecto en el corazón del pastor para los creyentes. Porque el pastor no está para los incrédulos, el pastor está para los creyentes. Pedro, ¿me amas? ¿Pastorea mis? ¿Quién son sus ovejas? Los creyentes. ¿Y cómo lo envió el Señor? Como un pastor a pastorear sus ovejas. Ahora bien, un pastor tiene que tener muchas virtudes, pero una de ellas
si todos cumpliéramos esta, iría muy bien en el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Los ancianos en la Biblia son pastores. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahora dice, apacentad es pastorear, dar de comer, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Mira esto, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no, el pastor no puede hacerlo a la fuerza, tiene que hacerlo voluntariamente. Porque cuando no nace de la voluntad, cuando nace de la fuerza, es decir, obligatoriamente, ya no se hace con amor. Mirad, el tiempo cuando yo decidí irme es porque ya había un tiempo que estaba cansado y lo hacía a la fuerza. Hasta que el Señor me dijo, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. En el momento que yo dije que sí, el Señor me renovó de tal manera que aunque ustedes quisieran que me vaya, ya no me voy. Porque el Señor renovó mi fuerza. Y no lo hago ya forzadamente, sino voluntariamente. Y mirad, el trabajo de un pastor no es cualquier cosa. Mira, hay gente que siempre me ha dicho, pastor, ¿por qué no pones lo que haces en el WhatsApp para que la gente lo vea? No, porque no soy así. Me lo han dicho varios hermanos, no soy así. Pero mira, hoy es martes, ¿no? Es el primer día de la semana. Yo he llegado a las casas a las 6:30 de ministrar 2 casas. 6:30, 2 casas. Nadie lo sabe. Esto muchas veces así. Ahora me falta otra casa y ir a Madrid al hospital. Mañana me levanto por la mañana y compro comida para los pobres. Luego nos vamos para los pobres, me levanto al otro día a las 5 de la mañana para irme a Alemania, sin dormir. ¿Sabes cuánto hace que yo no me siento a ver la tele? O sea, después de cenar, sentarte y ver la televisión, que no es malo, ¿eh? Hace 3 años. Solamente lo he hecho una vez. Y fueron 10 minutos. Porque me levanté para irme a otra oración que tenía. Porque como nunca ceno en casa, sino que ceno por aquí, ese día cené en casa, me senté, doblé mi pierna y puse la tele y dije, Dios de la vida. Tremendo. Funciona. El Señor sabe que no miento. En 3 años una vez lo he hecho 10 minutos. Porque ser pastor no es cualquier cosa, es apacentar la grey de Dios. Ahora, os dije el otro día que estadísticamente comprobado un hombre no puede tener más de 40 almas. ¿Por qué? No, psicológicamente no se puede eso. Por eso Moisés puso ayuda, por eso Pablo necesitaba ayuda y dijo, ancianos, yo tengo la ayuda de mis hermanos. Porque solo no se puede hacer nada. Y dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Mira esto, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Sabe lo que significa no por ganancias deshonestas? Significa que no lo hagas por dinero. ¿Sabes? Yo creo que no hay pastor que haya pasado por Aranjuez que haya pedido más dinero a sus feligreses que yo. Esto lo digo públicamente. Y ellos saben que nunca ha sido para mí. Siempre ha sido para otros. Siempre. Me temen, ¿eh? Cuando una reunión dice, ya está el pastor. Pero nunca es para mí. Y a veces lo he necesitado, nunca ha sido para mí. Siempre para ayudar a otros. ¿Y por qué? No porque sea mejor. Porque yo leo esto y no lo puedo cambiar. Y quien lo cambie es un falso pastor. Dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y mira esto es tremendo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo no te puedo obligar a ti a orar, te debo dar ejemplo de orar. No te puedo obligar a servir a Dios, tengo que ser ejemplo en servir a Dios. Y ahora dice Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Porque Dios recompensa el trabajo de sus siervos. Entonces un pastor primeramente tiene un corazón que ama a sus ovejas. ¿Por qué se hace esto? Por ejemplo, ¿por qué yo hoy tengo que llegar a las 6:30 ministrando personas y ahora a otra persona? No sois familia mía. Os he conocido hace 3 años. ¿Por qué? A ver, pues por amor. Porque os amo. Si no, ¿por qué? ¿Qué gano con esto? Si un pastor cuando visita una casa pasa una semana y no ha visitado esta, y esta le alaba por haberle visitado y esta le critica por no haberle visitado. Cuando pasa la otra semana llega a esta casa, pero la otra casa que ya hace una semana que no le visita le critica y ahora esta que le criticaba le vuelve a alabar. ¿Por qué aguantas esto? Por amor al Señor. Y porque sé que sois sus ovejas. Y esto no lo hago yo, esto lo hacen todos los pastores. Entonces, debe de amar a las ovejas. Segundo, debe de hacerlo voluntariamente. Tercero, tiene que hacerlo con ánimo pronto. Yo no puedo siempre mostrarle debilidad. El pastor está muy mal así. No, aunque estés mal, no, yo estoy bien. ¿Cómo estás? Bendecido en Cristo. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Por qué? Hay que ser ejemplo. Y no como teniendo señorío. Los obreros y yo no somos el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia se llama Jesús. No somos señores, somos siervos para servir. Pero aunque somos siervos, somos autoridades. Porque cuando la Biblia dice en Hebreos 13, someteos a vuestros pastores, ahí la palabra pastores no existe, es someteos a vuestros gobernantes. ¿Te das cuenta? Por un lado somos siervos y por otros gobernantes de las provincias del reino de Dios. Porque cada iglesia es una provincia del reino de Dios. Aranjuez es una provincia del reino de Dios. Caño Roto es una provincia del reino de Dios. Pan Bendito es una provincia del reino de Dios. Y allí hay sirvientes y gobernantes. Somos siervos de la iglesia. Los siervos, la iglesia no existe por los siervos, sino que los siervos existen por la iglesia. Y los siervos no se autonombran siervos, sino que la iglesia es la que nombra siervos. La iglesia es más importante que los siervos, porque Dios no murió por los siervos, Dios murió por la iglesia. Y a causa de ella puso siervos. Hay otro versículo en Hechos. El apóstol Pablo, cuando se iba a despedir de la iglesia que pastoreó 3 años en Éfeso, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Fueron 3 años de pastoreo allí, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Ahora dice, enseñando el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo os protesto en el día de hoy, mira esto, que estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy limpio de la sangre de todos vosotros? Dice, porque no he rehusado en anunciaros todo el consejo de Dios. Yo he anunciado el consejo y ustedes lo cogen o no lo cogen, pero yo estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Y qué significa anunciar todo el consejo de Dios? Significa anunciar toda la verdad bíblica. Yo no puedo
anunciar una parte de la verdad y omitir otra por miedo a? ¿Qué me va a decir este? ¿Le va a sentar mal a este? ¿Este se me va a enfadar? No puede ser así. Yo tengo que anunciar todo el consejo de Dios. Porque el Señor me pedirá cuentas de vuestra sangre, a mí y a los siervos del Señor. Por eso dice Pablo, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehusado en anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y sabes qué dice el Salmo 19? El Salmo 19 dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Cuál es verdad? ¿Un cacho de la palabra o la suma de tu palabra? La suma quiere decir toda la palabra entera. Entonces, si yo quito partes de la palabra, por ejemplo, si os hablo del Dios de amor y de amor y de amor y de amor y que todo lo pasa por alto y que no enjuicia y que no castiga y que no se revela contra la maldad, os estoy engañando. Es verdad que estoy diciendo una parte de la verdad, Dios es amor, pero no estoy hablando que Dios también es fuego consumidor. ¿Te das cuenta? Y entonces el Señor me dirá a mí, ¿por qué engañaste a mi pueblo? Mi pueblo necesitaba saber que yo también soy fuego consumidor. Una vez escuché a un hombre que otro hombre le dijo, he tenido un sueño. ¿Qué sueño has tenido? Dice, estábamos en el día del juicio y había muchos creyentes a un lado y pastores a otro. Y los creyentes le decían a los pastores, porque el Señor le decía a esos creyentes, apartaos de mí al fuego eterno. Y mientras iban a caer al fuego, los creyentes le decían a los pastores, la culpa que vayamos al infierno es por vosotros. Y los pastores decían, ¿por qué? Y los creyentes le decían, porque ustedes nos ocultaron la verdad. Estoy limpio de la sangre de ustedes, porque no he rehusado en anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso un pastor no solo debe de amar a las almas, sino que se debe de preocupar por conocer el consejo de Dios. Porque yo no puedo dar mi consejo. Yo tengo el consejo de Dios. Porque de ahí depende la salvación de los que me escuchan. Mira este otro versículo. Primera de Timoteo, o creo que segunda. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estaba hablando del obrero, del pastor. Estaba diciendo que no diga tonterías, porque es para perdición de los oyentes. Y ahora dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra ahí que usa bien la palabra de verdad está hablando de trazar bien la palabra. Porque cuando los bueyes no trazan bien el surco, sale torcido. Estaba hablando de un buey que está surcando. Entonces el buey tiene que surcar bien recto para que salga recto, porque si no sale torcido. Y por eso dice que te debes de presentar delante de Dios como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra. No está hablando de buen predicador, está hablando del predicador que dice la verdad. Porque nosotros hoy aplaudimos al predicador que tiene detalles bonitos. Pero Pablo no era un predicador de detalles, Pablo era un predicador de la verdad. Tú le das a Pablo un predicador que habla de estrellas, que habla muy bien, que dice, mira qué detalle, como que es un torero, mira qué detalle. Y el apóstol dice, pero ¿esto qué es? Bajarlo de ahí. Ahora, él veía un hombre bajo, no tenía mucha elocuencia, pero predicaba la verdad del evangelio y Pablo le aplaudía. Porque además, si te das cuenta el texto, la responsabilidad no es delante del pueblo. Dice,
Preséntate a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Has visto? No es delante del pueblo, es delante de Dios, porque es delante de Él del que tú vas a dar cuenta si has predicado la verdad o la mentira. Y para Dios la verdad tiene mucho valor. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Himeneo y Fileto dijeron que la resurrección, es decir, la resurrección de la iglesia, ya se efectuó. Y Pablo dice, pues no se efectuó porque yo soy cristiano y estoy aquí todavía. Hicieron creer a otros que la resurrección ya se efectuó. Era una falsa doctrina. Tú dices, pero bueno, no pasa nada, pastor, ¿qué más da que creyeran eso? Y Dios decía, no, han trastornado la verdad. Pero dice el apóstol Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque su nombre. Mira, un pastor que vive continuamente en pecado no conoce al Señor. No estamos hablando de un pastor que tiene errores y caídas, porque todos tienen errores y caídas. No estoy hablando de impecabilidad o imperfección. Hoy el Antonio Obrero me ha dicho una frase que a mí me ha llenado. Me ha dicho, la señal más grande del nuevo nacimiento. Una vez dijo otra que me llenó y ahora ha dicho otra que también me ha vuelto a llenar. Dice, la señal más importante de un nacido de nuevo es que tiene conflicto dentro de él. Eso es tremendo. Es tremendo. Que tiene conflicto. Es verdad, un nacido de nuevo tiene un conflicto tremendo entre su yo y el tú de Cristo. Y un pastor más, porque es ejemplo de la Grey. Dice, porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Cuántos quieren ser un instrumento de uso vil? ¿No? ¿Y quieres ser entonces un instrumento de honroso? Es decir, el apóstol dice que hay instrumentos de oro y otros de madera. El de madera es inservil, lo estaba poniendo así el apóstol, y el de oro sirve. ¿Cuántos quieren ser de madera? ¿O cuántos quieren ser de oro? Bueno, pues dice la Escritura, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un siervo de Dios que no vive en santidad jamás será un instrumento de honra. Porque primero, ni Dios le usará, ni la iglesia le recibirá. No puede una iglesia honrosa recibir un siervo que está deshonrado. Por eso el siervo de Dios tiene que tener mucho cuidado, porque puede entrar en deshonra por sus palabras, su testimonio y su comportamiento. Porque en el momento que echa deshonra encima de él, la iglesia honrada no recibirá a tal siervo. ¿Sabes qué iglesias reciben a siervos con deshonra? Porque esa iglesia no tiene honra. Por eso cuando un siervo cae en adulterio, ¿dónde se va? Hay iglesias que todo el mundo es así. Perdieron la honra y reciben a gente que no tienen honra. Pero una iglesia que tiene honra recibe siervos que tienen honra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable. El hermano Enrique ayer me dijo una frase que me se quedó en mi corazón. ¿Ha visto? Ellos me dicen frases, pues yo no les digo nada, pero por dentro se me queda. Me dijo una frase tremenda. Te digo yo que esta frase vale para un mensaje. Palabra de honor. Me dijo, un siervo de Dios no es humorista, pero es alguien muy amable. ¡Qué bonito!
Y eso, cuando me lo dijo, yo por dentro digo, tengo que sacar un mensaje de aquí. Un siervo de Dios no es humorista, pero es alguien amable. Un siervo no puede tener la cara de ajo, porque está representando a Cristo. ¿Tú quieres que vean a Cristo con cara de ajo? No, porque no es así. No hay persona más amable en toda la tierra que Cristo Jesús. ¿Por qué los niños se acercaban a Cristo? Tú sabes que los niños no se acercan a nadie que no conocen, porque de primero los padres le dicen, no te acerques a nadie que no conoces. ¿Se le has dicho alguna vez a tu hijo eso? Pues antiguamente también se decía eso, antes más. ¿Y por qué se acercaban a él? De lo amable que era. Y dice, sino amable para con todos. ¿Has visto? No para unos pocos, para con todos. Ahora no dice, pastor, es que alguna gente es muy difícil de ser amable. Yo lo sé. Lo sé. Es verdad, lo sé. Porque algunos no son ovejas, son cabras con turbo. Y es difícil. Es difícil ser amable. Pero en la medida de lo posible. Es que resulta que había un pastor que se levantaba a las 5 de la mañana a orar y había una oveja que iba a las 4:30. Y el pastor dice, mañana a las 4:30 estoy. Y estaba a las 4. Dice, mañana a las 3:30. Y estaba a las 3. Y cuando ya una de las veces que está a las 3 le dice, pastor, siempre te gano, ¿eh? Y dice, ya, hijo, ya. Es que es muy difícil competir con una cabra con turbo. Siempre va a haber gente más conflictiva que otra. Pero en la medida de lo posible, el siervo del Señor siempre tiene que ser amable. Y ahora dice, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y con esta frase de los pastores, porque hay mucho más acerca del ministerio pastoral, ¿no? Debe ser un hombre que ama las almas, que lo hace con ánimo pronto, que lo hace no teniendo señorío, sino siendo ejemplo, que lo hace no por ganancias deshonestas, que tiene todas las virtudes que hemos dicho, apto para enseñar, que es sufrido, que es amable, que tiene conflicto interior, que sufre por las almas. El apóstol Pablo dice, cuánto me angustio como la mujer que va a dar a luz hasta que Cristo sea informado en vosotros. ¿Sabes? Enseñar la verdad y permitir que Cristo se mueva. Mira, a veces yo, y los siervos del Señor igual, a veces yo mismo me autoconvenzo. Porque yo digo, Señor, ¿por qué esta persona no da fruto? ¿Por qué no da fruto? Y a veces yo digo, bueno, pues porque ella no quiere, o él no quiere. Porque te cargas tanto dentro tú, que es como que dependiera de ti. Y te comes la cabeza. Y tú mismo te tienes que autoconvencer y decir, bueno, si él no quiere, allá él. Pero esa preocupación no te se va. Por un momento porque te autoconvences. Pero si tienes corazón de pastor, deseas que el Espíritu Santo trabaje en esa persona. Mira este verso que es impresionante de verdad y además muy necesario. Aquí no, Aquí no, y lo digo en serio, Aquí no, pero en otras iglesias es muy necesario este texto, porque es fuerte, ¿vale? En otras iglesias hay mucha rebelión contra los pastores, una rebelión tremenda. Pero mira, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Mirad, cuando tú eres pastor y estás pastoreando ovejas, pues a veces hay algunas que sacan de ti queja por su forma de ser, su manera de estar,
su poca hambre del Señor, su torpeza, su locura, yo qué sé, tantas cosas, sacan queja de ti. Y vas ante el Señor para orar por ellos, pero con queja. Pero eso ya no es el pastor, es la oveja. ¿Entienden esto? Porque su comportamiento debía de ser sometido al pastor, sujetándose en humildad. Y ahora dice, por una parte, tú te debes de someter al pastor. Y yo sé que aquí no hace falta enseñarlo, porque esta será la iglesia de todo. Yo te hablo de lo que conozco, ¿vale? De Filadelfia. Será la iglesia de Filadelfia que más se sujeta a sus pastores. Es una iglesia sujeta y obediente. Y más les vale, porque el que no se sujete a mí, ya me conocéis. Pero se sujetan. Pero mira lo que dice ahora el apóstol. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien entre vosotros. Es decir, te sometes a mí, pero ora para que yo haga bien las cosas. Porque al fin y al cabo yo te estoy pastoreando. Y el consejo que te dé para tu casa, porque ahora tú dices, no, yo al pastor no lo necesito. Te aseguro que tienes un problema fuerte, me vas a necesitar. Y no me digas el por qué, pero tu alma lo va a pedir. Es un principio del reino de Dios. ¿Y sabes quién tiene la solución a tu problema? Tu pastor. Tu pastor. Tiene la solución a tu problema. Y yo no puedo contar testimonio desde aquí. No puedo contarlos. Pero el Señor sabe que debajo mano las cosas que hemos arreglado sin que primero vinieran a nosotros. Porque son cosas fuertes y nos ven jóvenes. Cuando no han hecho nada a nadie, han venido a mí y en 3 segundos lo he arreglado. En 3, no va a necesitar 4. Yo voy a saber más que ellos. No. Es que Dios respalda al pastor que te ha puesto. Pero tú debes de orar por mí, porque al fin y al cabo, si yo me conduzco bien, será de bendición para ti. Entonces, orar por tu pastor es muy necesario. ¿Cuántos oran por mí? Amén. Es muy necesario orar por los pastores. Señor, protégelos. Señor, bendícelos. Señor, ayúdalos. Señor, dales la visión amplia. Pero cuando tú dices, dale la visión, si luego te voy a llamar la atención por algo que no veo bien, no te rebeles contra tu oración. Porque yo tengo la visión. Mira, son 3 años en la iglesia. Amo a todos y todos me aman. Bueno, a todos os he llamado la atención. A todos. No hay ni uno que no le haya llamado la atención. Algunos más que otros. ¿Por qué? Porque siempre he visto algo que no me ha cuadrado. Y yo puedo pasar y decir, ¿a mí qué me importa? Pero no puedo hacer eso, es que soy tu pastor. ¿Lo entiendes? Podría pasarlo, pero no, porque soy tu pastor. Y me he topado con algunos más obedientes y otros más rebeldes. Pero no me ha importado. Le he tenido que hacer. Porque un pastor no viene a hacer amigos. Por eso el pastor que va a pastorear, para hacer amigos, no te vayas a pastorear. Porque un pastor, en su pastoreo, puede tener amigos, pero no va a hacerlos. Los va a pastorear. Y un pastor corrige, exhorta, reprende, enseña y es ejemplo. ¿Es impecable? ¿Tiene errores? Sí, por favor. Un pastor completo o sin errores o perfecto no existe. No existe. Además, toda la iglesia en todo el mundo se siente pastor. Porque todas dicen, si yo fuera pastor hubiera hecho esto y esto y hubiera cogido aquí. Todo el mundo lo hace. Bueno, si ellos se ponen, habrá esos fallos o más. Porque podrás arreglar lo que yo no arreglé, pero tampoco podrás arreglar lo que yo arreglé. Porque tienes una capacidad para una cosa y yo tengo capacidad para otra.
Pastores perfectos no hay, solo uno. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Cuántos se quieren humillar bajo la mano de Dios? ¿Cómo te humillas bajo la mano de Dios? ¿Cómo se hace eso? Es que este texto hay que saber interpretarlo. ¿Cómo me humillo bajo la mano de Dios? Mira lo que dice la Biblia. Dice, cuando está hablando Pedro de los ancianos, de los pastores, que dice voluntariamente, no por ganancias deshonestas, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible. Y ahora dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Y los jóvenes, en este caso, las ovejas. Y ahora dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte. Si está hablando del hombre orgulloso y el humilde que se somete, y está hablando en el contexto de los ancianos, y luego dice, someteos bajo la mano de Dios para que los exalte, indudablemente está diciendo que el que se somete a sus pastores se está humillando bajo la poderosa mano de Dios. Muy bien. Por eso, es que yo soy muy humilde, y te rebelas contra tu pastor, no eres humilde, eres un soberbio, porque tú debes de someterte a tu pastor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someterte bajo tu pastor es estar bajo la mano poderosa de Dios. Ahora bien, ¿cuándo no te debes de someter a un pastor? ¿Qué hay en la iglesia por encima del pastor? Sí, Dios, pero Dios se expresa por algo. La palabra. Cuando ese pastor no se sujeta a la palabra, tú no te puedes sujetar a ese pastor. Porque por encima del pastor está la palabra. Es más, ese pastor no tiene un mensaje propio, tiene el mensaje de la palabra. No tiene una disciplina propia, tiene la disciplina que marca la palabra. No tiene un amor propio, tiene un amor que marca la palabra. Porque si tuviera un amor propio, tira más. Si tiene una parte de familia, tira más por la familia que por la otra. Pero no debe de ser un amor conforme al suyo, sino conforme a la palabra. Y la palabra no tiene diferencia entre familia y no, sino que solamente hay una familia. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el barómetro de saber si es un pastor también es la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros delante de Dios en Cristo predicamos la palabra de verdad, no como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que esos no son? Dice Pablo, por eso, porque falsifican el mensaje. Medran, la palabra medrar es por ganancias. Y luego lo falsifican, porque hacen que el pueblo escuche lo que el pueblo quiere escuchar. Pero cuando predicas, dice el apóstol, pero nosotros predicamos delante de Dios en Cristo. Es decir, Pablo cuando se ponía en el púlpito, no se ponía delante del pueblo. Decía, el pueblo va a escuchar, pero yo estoy predicando delante de Dios. Y Él está examinando mi mensaje. ¿Está diciendo la verdad acerca de mí o está falsificando el mensaje? Spurgeon decía que antes de predicar su mensaje ha sido el mejor predicador de la historia, porque así lo quiso Dios, porque no tenía teología tampoco, que Dios lo hizo así también para avergonzar a todos esos que tienen medallas y son teólogos y tal. Pues el mejor no tenía eso, y se ponía muy nervioso y sudaba y enfermaba. ¿Y por qué? Y él decía, pues es una responsabilidad tan grande predicar la palabra del Señor, porque en ella conlleva la verdad de Dios. Y si digo una mentira, Dios dirá, ¿por qué pones en mi boca palabras que yo no he dicho? ¿Alguna vez han mentido acerca de ti? De fulano ha dicho esto y no era verdad, ¿verdad? A que te consume. Dices tú, ¿por qué pone en mi boca palabras que yo no he dicho?
Por eso dice el Señor en el Salmo: no añadas a mis palabras, para que no seas hallado mentiroso. Y bueno, este es el ministerio pastoral, hay muchas cosas más. Prudente, sabio, hospedador, no dado el vino, no pendenciero. Pendenciero es no peleón, que el otro día hablemos porque es usar puños, no peleón. Muchas cosas más. El maestro también, pero bueno, ya al maestro no vamos a entrar porque sería mucho. Si Dios quiere, otro día preparamos algo del maestro, ¿vale? Porque yo quería tocar pastor y maestro, pero el Señor me mete ahí y ahí lo vamos a dejar, ¿vale? Esto es la figura pastoral. Hay muchas cosas más, muchísimas más, me quedo muy corto. Pero creo que hasta aquí han podido entender lo más básico, lo más sencillo y lo más importante de un ministerio pastoral, ¿vale? Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor por este estudio de la palabra del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos sigas bendiciendo a tu pueblo, enseñando tu verdad, Señor, enseñando tu palabra, que no hay otra como ella, Señor. Muchas gracias por el libro que tú nos has dejado. Lo amamos tanto, Señor, y queremos seguir los patrones que tú has dejado en él, viendo tu gloria y tu presencia entre nosotros. Gracias por tu pueblo, Señor. Te ruego que nos bendigas. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. So put your trust in us and we'll be champions.